¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Pues bueno, iniciamos ya la semana quinta de tiempo de Pascua. A través de hoy, domingo 18 de mayo, empezamos ya la quinta semana de Pascua. Sean bienvenidos a este su rincón del diácono y juntos vamos a seguir meditando la palabra de Dios. La primera lectura es Hechos de los Apóstoles 14, 21, 27. La segunda lectura será de el Apocalipsis, capítulo 21, del 1 al 5, y el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 31 al 33 y 34 al 45. Estas son las lecturas que vamos a meditar hoy. Y empezando con la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, nos recuerda el contexto cuando el Espíritu Santo les dice a la comunidad: resérvenme a Saulo y Bernabé para la misión que les tengo encomendada. Y hoy nos presenta aquí a Pablo y Bernabé ya en esa misión, el primer viaje misionero, el primer viaje apostólico, donde viene aquí los lugares que recorrieron: Listra, Iconio, Antioquía. En Antioquía fue donde se quedaron un año y les llamaban cristianos por primera vez. Pero hoy están cumpliendo esa misión y, como dice aquí, lo cumplen con la gracia de Dios. Es importantísimo tener eso en cuenta. ¿Y cuál era la misión? Pues obviamente ir y predicar el evangelio. Lo que Jesús les decía era predicar el evangelio, expulsar demonios, sanar enfermos, resucitar muertos. Ellos iban cumpliendo esa misión, pero sobre todo, dice, exhortaban a perseverar en la fe a toda la comunidad. Y les dejaba claro, así como dice en otra carta, todavía tenemos que pasar por muchas tribulaciones antes de entrar al reino de los cielos. Hoy les recuerda eso. Dice, animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. O sea, eso nos queda claro. Jesús nunca nos engaña y en el evangelio algo va a conectar con esto. El reino de Dios, el camino al reino de Dios es de tribulación. El camino, ya estando allá, vamos a ver lo que dice el libro del Apocalipsis, pero el camino es, y luego, como ellos tenían que ir en cada lugar y luego irse a otro, empiezan a formar la comunidad eclesial, empieza a formarse la estructura de la iglesia y empiezan a nombrar presbíteros para dejarlos al frente de una comunidad y luego seguir ellos expandiendo el evangelio. Claro que era muy diferente la estructura que ahorita, porque esos presbíteros pues no eran como los sacerdotes de hoy, que hoy se sigue todo un proceso de discernimiento para poder llegar a ser ordenado sacerdote. En aquel entonces era simplemente, la palabra presbítero significa anciano. Buscaban entre los ancianos, entre los mayores, la gente de más sabiduría y los dejaban al frente. Y los elementos de apoyo siguen siendo útiles para hoy: oración, ayuno y encomendarse al Señor. Eso es algo que tenemos que hacer siempre en nuestras actividades y que nos ayudan a que realmente nuestras actividades sean productivas. Oración, ayuno y encomendarlas a Dios. En el libro del Apocalipsis, de la segunda lectura, la primera nos habla del reino de los cielos, el reino de Dios, y la primera lectura nos habla de la morada de Dios. La morada de Dios, que dice, la morada de Dios con los hombres, en donde Dios enjugará las lágrimas. Fíjense, esto es muy hermoso. En donde Dios enjugará las lágrimas. No habrá muerte, ni duelo, ni penas, ni llanto. Puede ser contradictorio con lo que decía en la primera lectura, que todavía tienen que pasar por tribulaciones. No, recordemos que eso está hablando en este mundo. Nuestra primera vida, por eso San Juan habla en el Apocalipsis de la muerte segunda. O sea, en esta vida vamos a vivir y vamos a morir en un momento dado. La muerte segunda sería ya la condenación definitiva a los que acojan a ella. Pero aquí nos habla de que en ese cielo nuevo, esa Jerusalén celestial, que era la elegida por Dios, el pueblo elegido por Dios, pero que sin embargo siempre fue terca, siempre fue, en lugar de acoger a los profetas que Dios enviaba, los golpeaban, los perseguían y los mataban. Era algo que Jesús le recriminaba. Y eso seguimos haciendo de nosotros, a lo mejor no físicamente, pero le damos la muerte civil, por decirlo así. Escuchamos todo lo que sea de Dios, lo dejamos a un lado y nos mundanizamos. Entonces aquí está hablando la visión de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, después de pasar por este cielo y tierra viejas. Esto también nos da
que nos dice que si bien en esa ciudad de Jerusalén era terca y violenta, y nosotros tendemos a ser así, y podemos tender en la condenación, en esa muerte segunda, lo que el libro del Apocalipsis nos dice es el mensaje de esperanza, que el horizonte del hombre no es la destrucción, sino la nueva creación. Estamos llamados a ser una nueva creación, y nosotros estamos llamados a ser una nueva persona, un hombre nuevo, dejando atrás todo lo viejo pecaminoso que hay en nosotros. Y en el Evangelio de San Juan, aquí se pueden ver tres partes del Evangelio. Primero, el anuncio de la glorificación. Segundo, el anuncio de la despedida. Y tercero, el mandamiento principal de la iglesia. El anuncio de la glorificación, que les decía que conecta con lo de la primera lectura, que hay que pasar por tribulaciones, porque empieza diciendo, fíjense las palabras con las que empieza el Evangelio de San Juan. Dice, recuerden el contexto, dice, cuando Judas salió del cenáculo, o sea, está hablando de que están en la última cena, Judas ya había quedado demostrado, o ya había anunciado Jesús la traición de Judas, le dice lo que ha de hacerlo pronto, Judas se va y empieza este pasaje de hoy. Cuando Judas sale, Jesús les dice, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Fíjense que tantas veces se repite la palabra glorificación. Y sobre todo el momento, está saliendo Judas a la traición. Les está anunciando Jesús que lo van a prender y que lo van a matar. Y sin embargo ahí está anunciando su glorificación. Su glorificación empieza porque eso es lo que ese es también el mensaje esperanzador que nos da Jesús. Jesús nos ha enseñado que la cruz no es el fin de todo, que la muerte, después de la muerte viene la resurrección, que después de la humillación viene la glorificación. Entonces, si tú estás pasando por momentos difíciles ahorita, por tribulaciones, no te preocupes. Sí, obviamente hay que sufrirlas, hay que vivirlas como debe de ser, pero siempre con esa esperanza, que esas te están ayudando a glorificarte porque te ayudan a disminuir tu tiempo en el purgatorio. Y entonces, y sobre todo también dice que esa glorificación es la misma para el Hijo y para el Padre. Nosotros a veces cuando decimos el gloria, decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Lo más correcto es decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, porque como decimos en el credo, es una sola gloria, un solo honor, una sola gloria para los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así porque dice Jesús, el Padre y yo somos uno, lo que es para uno es también para el otro. Entonces es la misma glorificación para ellos dos. Y luego lo que les decía en la segunda parte era el anuncio de la despedida, porque les dice, hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. ¿Qué les está diciendo? Si ya les dijo que lo iban a entregar, dije, estaré un poco con ustedes y después me voy. Ese es el mensaje de despedida. Pero es el mensaje en el cual les comentaba, deja claro que después de la cruz, después de la muerte viene la vida. Y después de la humillación viene la glorificación. Y el tercer punto de este evangelio es el mandamiento principal de la iglesia, que es el mandamiento del amor. Ese mandamiento del amor que ya existía en el Antiguo Testamento. En el Deuteronomio y en el Levítico habla del amor a Dios y el amor al prójimo. Aquí la novedad es lo que dice Jesús, así como el Apocalipsis dice todo lo hago nuevo. Aquí la novedad que hace Jesús es la referencia que da. Él no dice nada más ámense los unos a los otros, sino que dice como yo los he amado. Eso es importante. Pero sobre todo también que ese amor, las características de ese amor que nos pide Jesús, uno es la unión entre el amor sentido, que tiene que pasar al amor demostrado y al amor comunicado. O sea, ¿qué significa? Que a veces nosotros creemos que demostramos el amor porque le decimos a nuestros hijos te amo, eres importante, pero no se lo demostramos con hechos, o a veces creemos que porque le compramos una tablet, que porque le damos un carro, eso le estamos demostrando el amor, y no es así. El amor se tiene que comunicar de corazón a corazón. Tus hijos no basta que sepan que los amas, tienen que sentir que los amas, tienen que sentirse amados por ti. Entonces ese es el amor sentido, el amor demostrado y el amor comunicado. Y que el amor tiene que ser recíproco.
Cuando solamente uno ama y el otro no, pues no hay un verdadero amor entre ambos. Por eso Jesús dice, ámense los unos a los otros. Es un amor recíproco. El amor, así como el amor del Padre baja a nosotros y de nosotros sube hacia Él, como dice el refrán por ahí, el amor se paga, con amor se paga. Y también deja claro en esa última cena que el amor que Él pide es un amor plasmado en el servicio. Por eso viene el lavatorio de los pies. Y dice, lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo tienen que hacer. Se tiene que extender a todos, el ser servicial. Y fíjense, a todos. Porque Jesús cuando llegó, ¿se acuerdan que primero Pedro le dijo, tú a mí no me lavarás los pies? Y Jesús le dice, si no te los lavo, no tomarás parte conmigo. Porque Jesús iba a lavar los pies a todos. Y cuando llegó con Judas, bueno, a ver, aquí se me va un poquito las cabras si esto viene antes o después. No, esto creo que viene después de que Judas ya no estaba. Pero créanmelo, Judas, estando ahí, Jesús le hubiera lavado los pies. Judas también expulsó demonios. Cuando el Señor los mandó de dos en dos, también Judas iba entre ellos y él también hacía los milagros que hacían todos los demás. O sea, Jesús no hace excepciones de nadie. A todos nos da lo mismo. Por eso dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es todo, se tiene que demostrar a todos. Y sobre todo, como dice, el amor debe de ser un distintivo del cristiano. Por eso las primeras comunidades cristianas lo cumplían a la perfección, porque la gente los veía y decía, mira cómo se aman, mira cómo se aman. Entonces es importante esto y es importante lo que les decía de Judas, porque a veces nosotros nos sentimos de que no, pues es que yo soy malo, es que yo estoy bien alejado, es que yo ni para qué me acerque. No te flageles. Eso fue lo malo que hizo Judas. Claro que lo más malo fue que lo haya traicionado, pero hizo algo peor, porque lo hemos dicho, Pedro también lo traicionó a Jesús, pero Pedro no abandonó a Jesús, siguió a su lado y siguió cumpliendo la misión que Jesús le iba a encomendar. En cambio, Judas sí abandonó a Jesús. Judas se ahorcó porque se ajustició a sí mismo. No hagas esto, no te sientas menos ante Dios, porque para Dios, por muy pecador que seas, te sigue amando igual y sigue siendo igual de valioso para Él. Y por eso Él pone el ejemplo de amar a los enemigos, porque es lo que quiere que hagamos entre nosotros. No que te dejes hacer el daño que te estén haciendo tus enemigos, claro que no, pero que no busques venganza, sino que pagues el mal, lo pagues con bien. Y la recompensa será grande, porque si logramos llegar a ese reino celestial, lo acabamos de decir en el Apocalipsis, ahí no hay llanto, ahí no hay dolor, ahí no hay sufrimiento, ahí sí es la plenitud de la vida, que la tenemos que empezar a vivir aquí, pero la verdadera plenitud se va a vivir en el reino de los cielos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.